Durante el primer año de paz creció rápidamente el entramado administrativo del Estado. El 80% de los puestos estatales fueron reservados a veteranos del Ejército Nacional, a civiles que se habían sacrificado por la causa, a prisioneros de la República y a parientes de las víctimas del Terror Rojo. Derivado del escándalo de unas ruletas trucadas comercializadas por dos estafadores, Strauss y Perl, que sobornaron a miembros del gobierno Leroux en 1935, el término extraperlo sirvió para nombrar al conjunto de operaciones ilegales que practicó casi toda la población para no morir de hambre. Los entornos fronterizos se convirtieron en lugares idóneos para el contrabando practicado a veces por gente hambrienta y otras organizado por auténticas mafias. Lo más grave fue la utilización del aparato del Estado en favor de intereses económicos particulares. En esencia, aquel primer franquismo creó un sistema en el que los poderosos tuvieron todas las posibilidades para enriquecerse impunemente con cualquier método. Bueno, esto habría que remontarse al año 36, a la Guerra Civil, es decir, que hubo unos años de hambre y hubo un mundo que yo no he vivido, pero que yo he tenido referencia por familia, que entonces está claro que con el extraperlo hubo más encarcelados en los años en el año 46 que en el año 1975, lo cual demuestra que es lo que la gente se dedicaba en los centros urbanos. La gente del campo vivía entonces algo mejor, porque por lo menos tenía alguna patata para comer, pero en cambio en las ciudades... Bueno, todo eso es un contexto para explicar que los negocios eran intentos de hacer rapidísimo, de enriquecerse de la noche a la mañana. El mercado negro afectó prácticamente a todo tipo de productos. Sin embargo, creo que merece la pena resaltarse el hecho del mercado negro de medicamentos. Dada la importancia que este producto tenía, evidentemente, para la salud de los ciudadanos. El disponer de recursos, el disponer de dinero, el poder acceder al mercado negro, por ejemplo, de antibióticos, suponía ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Y no todos los ciudadanos españoles pudieron tener acceso a ese tipo de productos que eran extraordinariamente caros. Durante los primeros años 40 sabemos del comercio clandestino, del extraperlo, de antibióticos procedentes de Alemania y comercializados en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Carabanchel. Y durante la segunda mitad de los años 40 sabemos también del comercio clandestino de antibióticos procedentes de los Estados Unidos. Sí, entre los altos cargos del régimen, sobre todo entre los militares más ortodoxos, el escándalo que provocaba el extraperlo, el enriquecimiento rápido de determinadas personas, realmente llegó al propio Franco, ¿no? Por vía de Muñoz Grandes y personajes más duros, ¿no? del régimen franquista. Realmente lo que se dio bajo la dictadura en ese primer periodo, sobre todo de la posguerra, es que mientras el pueblo trataba de sobrevivir con ese pequeño extraperlo, con mínimo, esa pequeña corrupción de cada día para conseguir salir del hambre, dentro de las grandes estructuras del régimen franquista funcionó un gran extraperlo comercial, un gran extraperlo de compra y venta, de importación-exportación, que llegó a historias muy singulares, ¿no? Muy increíbles. La ayuda económica norteamericana después de 1953 no hizo más que generalizar la corrupción desarrollada por el poder. Manuel Arburúa, ministro de Comercio durante 5 años, ejercía su ministerio de una forma peculiar. Franco decía de él con admiración: empezó de botones y ahora es archimillonario. Arburúa fue un ministro capaz de conseguir para el franquismo, para el régimen franquista, grandes negocios internacionales. Hay que tener en cuenta que el régimen estaba aislado totalmente a nivel internacional, y él fue una persona muy hábil para conseguir que entraran materias primas en España, ¿no? Al cambio de eso, pues él diseñó un funcionamiento de extraperlo, de gran extraperlo, a partir del ministerio, donde en los propios vestíbulos del ministerio se comerciaba con las licencias de importación, y es muy famoso por el Gracias Manolo, que significa que cuando iban amigos suyos, como pasó con González Ruano, el escritor, iban a pedirle pues alguna licencia de importación, es lo que les regalaba una licencia para poder comprar un coche. Prácticamente se lo daba gratis, y decía, bueno, pero es que yo lo que necesito es otra cosa.
Y decía, no te preocupes que en cuanto salgas con ese papel firmado de este despacho no vas a llegar a la calle. Y era verdad, antes de llegar a la calle ya venía alguien que le ofrecía dinero por esa licencia para conseguir ese coche, ¿no? El 11 de abril de 1950, Carmen Franco Polo, de 23 años, la única hija de Franco, se casa en el Palacio del Pardo con el joven doctor y alférez universitario Cristóbal Martínez Bordiú Ortega, hijo de José María Martínez Ortega y María de la O. Bordiú, condes de Arguillo. Aquella boda la describía así José Luis de Vilallonga. Franco lo había elegido para marido de su hija no porque fuera un hombre culto, eso en el fondo le hubiese molestado al dictador, ni porque fuera rico, no tenía dónde caerse muerto, ni porque fuera portador de un nombre ilustre, se llamaba Martínez. Lo había elegido como último remedio, porque los Franco habían soñado con casar a su hija en las más altas esferas de la aristocracia española. Pero la aristocracia se mostraba reacia a entroncar con aquellos parvenus. Villaverde no era gran cosa, pero al fin y al cabo permitiría que a la niña la llamaran señora marquesa. En 1954 nace el primer nieto varón del caudillo, a quien pondrán por nombre, cambiando el orden de los apellidos, Francisco Franco Martínez Bordiú. El marqués de Villaverde ve su nombre envuelto en un escándalo de importación de Vespas, aunque los apellidos Martínez Bordiú no aparecían en el Consejo de Administración de Vespa S.A. El marqués ocupaba un puesto privilegiado en la leyenda de la España extraperlista, con el apodo de Marqués de Vespa Verde. La prensa argentina lo involucraba en el escándalo internacional de permisos de importación de la famosa motocicleta italiana que estalló en 1954. Con el escándalo de las Vespas, un posible caso de corrupción que implicaba al círculo más íntimo del Pardo, quedaba reseñado para la historia el modo especial de los españoles de reírse de la dictadura sin rebelarse. A la marca Vespa, la gente le daba el significado de Villaverde entra sin pagar aduanas. Cuando estalla el escándalo, Franco le quita hierro porque Franco no quería, evidentemente, meterse con su familia. Él, su política era dejar hacer. Él siempre pensó que mientras los asuntos del bolsillo le funcionaban bien a su entorno, no conspirarían contra él. Si eso le servía para su ministro, pues para su familia ya era total, ¿no? Entonces el marqués de Villaverde realmente, cuando estalla el escándalo, Franco silenció, la dictadura silenciaba todo ese tipo de historias, pero sí que salió a relucir el gran poder para hacer negocios que tenía la familia directa del general. Tenemos que partir de la base que el marqués de Villaverde llegó a ganar más dinero al mes que el sueldo de su suegro, que era al fin de cuentas el jefe del Estado. Llegó a estar en 27 consejos de administración de empresas públicas y privadas, tuvo al mismo tiempo 8 puestos como cirujano y médico en entidades de la sanidad pública, y en su familia, los Martínez, sus hermanos y su padre, el conde de Arguillo, realmente participaron en los negocios y las empresas más rimbombantes de la época que surgieron y progresaron a la sombra de la dictadura. Hay que partir de la base de que la familia Franco posibilitó, también con el hermano de Carmen Polo, Felipe Polo, como secretario particular, y como José María Sánchez Sancho, tío del marqués de Villaverde, posibilitó un entramado de negocios donde yo llegué incluso a contabilizar más de 150 empresas, donde los Franco estaban en los consejos de administración o eran los propietarios directos de los negocios. Pues que es que inmediatamente se incorporaron el suegro y el consuegro, y esos fueron los que realmente, que eran una edad de la misma de Franco, que eran Sanchís y el llamado conde de Arguillo, que esos fueron los que realmente empezaron ya, y ahí me aparece efectivamente con el hermano mayor de Franco, con Nicolás, pues ya los grandes negocios, años 50. Hay que tener en cuenta que no solamente hubo la guerra civil, sino que luego hubo el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, que fue enorme, y los años del hambre. Claro, entonces la normalización empezó en los años 40 y hasta los años 50 fue cuando hubo reconocimiento del Vaticano y de los Estados Unidos, vieron ya que aquí se podía hacer. Y ahí fue ya la eclosión. Y fue cuando empezaron realmente, en los años 50, a enriquecerse, que además de una forma que, bueno, que todavía se puede ver. El marqués de Villaverde fue un personaje muy importante porque creó la pauta a seguir. Tenemos que partir de la base que empresarios, hombres de negocios iban al Palacio del Pardo a buscar cómo sentar a un Franco en su consejo de administración.
Era una especie de gran negocio de tráfico de influencias que abría muchas puertas, después todas las puertas las abría, y iban a ver cómo conseguían que miembros de la familia y altos cargos de lo que era el aparato de la Casa Militar, la Casa Civil de Franco, participaran en sus consejos de administración.